Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre el problema de las emisiones. Y voy a contarles que existe una ley que pretende, o su función es controlar el uso de las emisiones de CO2 de los vehículos, ¿sí? Esta, ¿la ven ahí? No. Creo que no la estamos viendo, ¿verdad? Pregunto, ¿la ven? La pantalla esta del reglamento. Entonces, existe esta ley que estaba vigente, o está vigente, que es una ley que tiene el registro de 2445, y la conoció el Pleno del Congreso el 10 de mayo del 2001. Esa era una ley cuya iniciativa pretende aprobar el control de emisiones de gases para vehículos automotores. La exposición de los motivos por la cual se creó esta ley es que el proceso de desarrollo del país ha ido acompañado de un incremento explosivo en el número de vehículos automotores que utilizan combustibles fósiles altamente contaminantes. De tal forma, se espera que la cantidad de vehículos se duplique en los próximos 10 años. Imagínense, esto fue en el 2000 y para el 2010 se esperaba que se duplicara la cantidad de vehículos. Quiero contarles que nuestras carreteras tienen la capacidad para 900,000 vehículos. En la actualidad tenemos 3 millones de vehículos circulando por las calles de nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces, es un problema y por ende, ante este incremento en el número de vehículos, pues correlativamente se va aumentando la emisión de las emisiones que deterioran la atmósfera, el ambiente, principalmente la calidad del aire, lo cual viene en perjuicio de la salud y el desarrollo integral de los habitantes del país. Entonces, siendo consecuentes con la necesidad de promover el desarrollo sostenible del país, lógicamente,
pues se creó esta ley que prohibía también el ingreso de vehículos de modelos muy antiguos, sí. En este caso era solo de, del 95, creo, para arriba, ¿sí? Pero lógicamente eso en la actualidad tendría que sufrir algún tipo de modificación. Entonces se creó esta ley para el control de emisión de gases de vehículos automotores. Eh, Tiene su base legal, que es de conformidad con el artículo 14 del decreto 6886 del Congreso de la República, la cual es el fundamento legal en base a los artículos 157 y 171, inciso A de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, esas fueron las bases legales que crearon esta ley, ¿verdad? Entonces, la ley para el control de emisiones de gases de vehículos automotores tiene por objeto regular la prevención de la contaminación atmosférica, mantener la calidad del aire, dijimos, y promover los métodos adecuados para reducir las emisiones contaminantes. Regular las emisiones máximas permitidas y los sistemas de control de emisiones de los vehículos automotores que se matriculen para circular en el país a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Repito, esta ley todavía está activa. Que no se aplique son otros 10 centavos, diría que, ¿verdad? Porque cuando esta ley salió, sí, perdón, cuando esta ley salió, se pedía que algunas talleres, se autorizó algunos talleres mecánicos para que pudieran emitir los certificados y las calcomanías para poder circular después de haber pasado por la inspección de de la emisión de gases de su vehículo y pues los talleres hicieron grandes inversiones para contar con el equipo de control de emisiones y calidad del aire, etcétera, etcétera. Y pregunto, ¿ven ustedes esto que tengo ahorita en la pantalla, no? Pregunto, ¿lo vemos? No lo vemos, ¿verdad? No. ¿Cómo hago para que se vea a ustedes? Vamos a ver cómo logramos que se vea esto. Esto sí lo están viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles esta ley, pero al accionarla, al activarla, sale del cuadrito este verde, entonces ya no la ven. ¿Cómo puedo hacer para que la podamos ver? Lo dejamos de compartir y voy a... no creo que da un poco de problema a ustedes. Ahora sí. Bueno, entonces, repito, es la ley, ¿sí? Este es el número de registro de la ley, ¿sí? Ya entró en vigencia. Esta fue conocida en el Pleno del Congreso de la República el 10 de mayo del 2001, ¿sí?
Y a partir de ahí, esta ley todavía está vigente, repito. Que no se cumpla es porque muchos interpusieron amparos porque no estaban preparados y que eran muy pocos talleres los que tenían el equipo y otros talleres que querían participar y no los dejaban. Protestaron, total que se volvió un relajo esto y quedó temporalmente suspendida. Eso no implica que en un futuro se pueda nuevamente volver a accionar, ¿sí? Entonces, el proceso de desarrollo es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que espera que la cantidad de vehículos se duplique en los próximos 10 años. Si estamos hablando del 2001, en el 2011 se esperaba que se duplicara la cantidad de carros. Repito, en la actualidad, más o menos hay un parque vehicular de 3 millones circulando por las calles de nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, si solo teníamos capacidad para 900,000, entonces esto es un caos definitivamente, ¿verdad? Y pues es necesario controlar la calidad de las emisiones de los vehículos para que el medio ambiente se pueda preservar, la atmósfera, la calidad del aire y lógicamente la salud, ¿verdad? Porque si uno está inhalando a cada rato ese CO2, y pues va a ir en detrimento de nuestra salud. Entonces, esta ley era para el control de emisión de gases de vehículos automotores. Entonces, el goce de la salud es un derecho fundamental de las personas, siendo deber el Estado desarrollar acciones de prevención que permitan alcanzar el bienestar y desarrollo integral de sus habitantes. Entonces, ¿eso para qué? Para prevenir la contaminación del ambiente, repito, y mantengan el equilibrio ecológico. Ante esto, mejorar la calidad del aire, se creó esta ley de conformidad con el artículo 14 del decreto 6886 del Congreso de la República. Se debe contar con los instrumentos necesarios para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad. Por tanto, en uso de las facultades, bueno, repito, eso es toda la parte legal. Y esto era lo que contenía el capítulo 1, las disposiciones generales. ¿Cuál era la función? Regular las emisiones máximas permitidas y los sistemas, crear los sistemas de control de emisiones de los vehículos automotores que se matriculen para circular en el país. Para que un vehículo automotor pueda ser importado y circule en el país, además de los requisitos que establezcan otras leyes y reglamentos, no debe emitir niveles de contaminación que excedan los límites establecidos en la presente ley. Es decir, esta ley tenía que promover cuáles eran los niveles máximos de emisiones permitidas por los vehículos, ¿verdad? De diferentes tipos, obviamente. Al pasar esa revisión, se otorgaba, repito, una calcomanía y un certificado que debía uno de portar. Esta calcomanía debía ser colocada en la parte derecha inferior del vidrio delantero. Y pues el ministerio establecía el costo para esa calcomanía y certificado, ¿verdad? Entonces, se prohibía cuando entrara en vigencia esta ley que vehículos con motores de 2 tiempos que utilicen combustible gasolina que no estén equipados con sistema de autolubricación iba a ser prohibida. Habían sus excepciones en cuanto a este artículo 3 porque habían vehículos de esos tipos, como los tractores, maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, que a esos sí les iban a permitir poder ingresar, ¿verdad? Porque eran diseñados para usos fuera de la carretera, no dentro de la
de la carretera, y de igual manera los vehículos de carrera que fueran para uso en autódromos o pistas adecuadas para competencias y motocicletas con motor de 4 tiempos. El sistema de control de emisiones de gases debería estar funcionando perfectamente en los vehículos, ¿verdad? Con un convertidor catalítico de 3 vías que tienen que tener para que funcione a ciclo cerrado o esté provisto de cualquier otra tecnología más eficiente. Todo vehículo nuevo o usado que se importe al país a partir de la entrada en vigencia de esta ley deberá obtener cada año el certificado de calcomanía de control de emisiones. Ese fue otro de los problemas del por qué se opuso mucha gente a esta ley, porque era como pagar otra calcomanía más. ¿Por qué? Porque cada año había que sacar también la calcomanía y la tarjeta o el certificado de control de emisiones, ¿verdad? Y eso era antes de poder sacar en ese entonces todavía estaban placas y tarjeta de circulación del año en vigencia, ¿verdad? O sea, para poder obtener la calcomanía o poder pagar la circulación, antes tenía que tener uno el certificado y la calcomanía de control de emisiones. Entonces, repito, muchos empezaron a decir que era una duplicidad de impuestos y que sí que no, y por eso esto quedó en suspenso, ¿verdad? Pero, repito, esta sigue en vigencia. Y no se extrañen que en cualquiera de estos momentos, ante las presiones y todo, para mantener el máximo, ahora que el medio ambiente es bien importante mantenerlo, de repente vuelva a salir a la palestra. Entonces, ahí estaban los lineamientos de la Comunidad Europea. En lo que les mencionaba, ¿no? En la parte inferior derecha del vidrio delantero debía de ir la calcomanía. Los equipos de medición de emisiones, que eran los que muchos talleres compraron para poder hacer estos trabajos de certificación. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, se los voy a agradecer. El vehículo tenía que contar con catalizador de 3 vías, ¿verdad? Para poder circular, la certificación de emisión de gases, ¿verdad? Menciona también combustibles de alcohol, que son mezclas de gasolina con metanol para Europa, gasolina con etanol, conocido como gasol para Latinoamérica, y los combustibles de gas, ¿no? Que es un combustible alternativo para motores de combustión interna. ¿Sí? El combustible de gasolina, que es un derivado del petróleo, mezcla de hidrocarburos, que generalmente se utiliza como combustible en motores de combustión interna de encendido por ignición. ¿Qué es el dióxido de carbono? Pues es un subproducto de la combustión, estructurado con 2 moléculas de oxígeno y una de carbono. Esto es importante, ¿verdad? Para conocerlo para el examen, ¿no? Relacionado con vehículos automotores y se conoce como combustible totalmente quemado. Las emisiones son los subproductos de la combustión, gases, humos y partículas que salen a la atmósfera a través del tubo de escape de los motores de combustión interna. Emisiones permisibles son los valores de los subproductos de la combustión que relativamente no son atentatorios contra la salud y el medio ambiente. ¿Qué es el factor de corrección por altura? ¿Verdad? Porque iba también a depender de la altitud sobre el nivel del mar en donde iba a circular el vehículo, ¿verdad? Y este era un factor de cálculo que incorporan a los equipos de medición de emisiones para compensar la altitud del lugar donde se realiza la medición. O sea que, de igual manera, no iba a ser la misma. Por favor, pueden apagar sus micrófonos.
no iba a ser el mismo factor para todos los países, ¿sí? Entonces, ¿qué son los gases contaminantes? ¿Verdad? Son los que afectan a la salud, la economía y la ecología, tales como monóxido de carbono, hidrocarburos, dióxido de nitrógeno y partículas que son las denominadas hollín. ¿Qué es el humo negro? Son partículas compuestas de carbón, de tamaño usualmente menores a 1 micrón, las cuales escaparon al proceso de combustión en el motor. ¿Qué es marcha lenta? ¿Qué es monóxido de carbono? ¿Qué es el motor diésel? ¿Qué es el motor de aspiración natural? El motor de ignición, o sea, todas las definiciones de los tipos de motores están aquí. ¿Sí? Esto lo vamos a cargar también al WhatsApp, ¿verdad? Este documento, para que lo tengan ustedes y que lo puedan tener ahí presente, poderlo leer, estudiar para el examen final, ¿verdad? Este es un equipo de medición, el opacímetro de flujo parcial, equipo de medición que determina el porcentaje de opacidad que presentan las emisiones de un vehículo cuyo motor utiliza combustible diésel. ¿Sí? Entonces, estas son partes por millón y estas son revoluciones por minuto. ¿Sí? Sistema de control de emisiones de gases, que son los sistemas, son todos los componentes incorporados o no al motor destinados a reducir la cantidad de monóxido de carbono, que es la temperatura del refrigerante, que es un vehículo automotor, un vehículo con motor diésel, que son los considerados vehículos livianos, ¿verdad? Y estos son los que tienen un peso menor o igual a 3.5 toneladas, los vehículos pesados que tienen un peso mayor a 3.5 toneladas. Y aquí tenían la fecha de ingreso al país, se entiende como fecha de ingreso de un vehículo automotor, la fecha consignada en la póliza de liquidación de derechos de importación. Eso es lo que básicamente tenemos en esta ley. Vean, el 80% de opacidad son las limitantes para vehículos de el año 2000 para abajo, ¿sí? Ya no deben emitir humo en cantidades que excedan el 80% de opacidad. Entonces, los aparatos medían ese tipo de emisiones y si estaban por encima de esto, tenían que hacer modificaciones con catalizadores, etcétera. Y eso era, gastar plata. Ahí, eso fue lo que hizo que también la gente empezara a protestar. Los vehículos livianos, ¿no?, del motor 2001 y posteriores, el 70% de opacidad. O sea, todos estos tenían un poco de más margen que los vehículos recientes, porque obviamente los recientes ya vienen equipados con ese tipo de tecnología y pues no hay tanto problema, ¿sí? Entonces, estos valores ya contemplan compensaciones por altura hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, los datos anteriores. ¿Quién era el encargado o el de establecer estas normas? Pues estas eran en ese procedimiento de medición que era establecido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? El MAR. ¿Cuáles son los niveles de emisión para vehículos con motor de ignición por chispa? ¿Sí? Los vehículos modelos 1980 y anteriores durante su funcionamiento no deberán emitir gases contaminantes fuera de los límites indicados a continuación. Sea más de 6%
van a tener problemas, ¿verdad? Más de 1.200 partes por millón de hidrocarburos, también van a tener menos del 8% de dióxido de carbono del volumen total de gas. Entonces, no deberán emitir gases contaminantes fuera de los límites indicados a continuación, ¿verdad? Entonces, del 81 al 99, estaba aquí la tabla para esos vehículos. Del 2000 y posteriores, pues estos eran los límites que el ministerio estableció, ¿sí? o la ley esta. Entonces, todo esto estaba establecido en la ley, ¿sí? Y las disposiciones, ¿verdad? Que en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de publicación, el organismo ejecutivo deberá emitir el reglamento de la misma. Y se derogan todas las disposiciones que contravengan esta ley, ¿sí? Y empezará a regir 8 días después de su publicación en el diario oficial, ¿verdad? Entonces, lógicamente, habían sanciones que tenían que pagar uno si no cumplía. Y habían esta disposición en el artículo 20 que los ingresos por venta de los certificados y calcomanías a los centros de control y los provenientes de las multas iban a ingresar a la cuenta privativa del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales con destino prioritario a programas de control, educación, concienciación, divulgación y monitoreo sobre la conservación y mantenimiento de la calidad del aire y demás gastos de funcionamiento del control de emisiones de vehículos, ¿verdad? Entonces, esto es para que vean ustedes que sí ya existe una ley en cuanto al control de emisiones por parte de vehículos automotores, ¿verdad? Que estoy seguro que ninguno de ustedes probablemente sabía que ya existía esta disposición, ¿verdad? O esta ley que obligaba a que los vehículos portaran o que se hicieran, que había que hacer ese pago para poder contar con esto, ¿verdad? Luego, pues, está también esta, que es una guía para identificar oportunidades y ventajas para establecer programas de incentivos fiscales. Realmente, creo que igual no la estamos viendo, vamos a ver. No, ¿verdad? Bien, ahora sí la estamos viendo. Sí, aquí. Una guía para identificar oportunidades y ventajas para establecer un programa de incentivos fiscales y subsidios. Bien, esto es en el uso de las energías más limpias en el transporte público y privado en el país, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos mencionado que habían buses que son exagerados con la emisión de gases que escapan por el escape. Y pues esta ley marco, ¿verdad?, era para regular la reducción de vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos de cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, el artículo 20, el transporte público y privado y su integración a la mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAR, junto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, SIP. Deben de emitir en un plazo máximo de 24 meses la normativa que regule las emisiones de gases de efecto invernadero
en el transporte público, colectivo e individual. El Ministerio de Finanzas Públicas, MINFIN, y la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, propondrán la normativa para establecer un programa de incentivos fiscales y subsidios enfocado en el uso de energías limpias para el transporte público. Están las bases legales, el decreto 6886, está el decreto número 55-2003, ¿sí? Ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. El reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, ahí está el acuerdo. Política Nacional de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, lo están tratando de reactivar nuevamente porque en el 2015 terminó su vigencia, entonces están tratando nuevamente de volverlo a reactivar para que continúe, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la evaluación del reglamento de gases vehiculares, emisión de gases por fuentes móviles, energías limpias, biocombustibles, especificaciones sobre transporte público, matriz energética en el país. Entonces, como ven, estamos inmersos, o las autoridades están inmersas en todo este tipo de situaciones. Y lógicamente, esto de incentivos a veces es un poco complicado. Hace muchos años había, hace años tal vez, había un proyecto del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Que manejaba el Instituto de Bosques, ¿verdad? Y que era el PINFOR se llamaba, que era un programa de incentivos forestales. Entonces, si uno reforestaba cierta cantidad de manzanas, obtenía un beneficio, le daban créditos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la actualidad, pues, ¿qué tanto sean los beneficios? Habría que ver cuáles son estos, ¿verdad? Lo que sí es que, y generalmente lo que sí es seguro es que las multas sí van a estar a la orden del día, ¿verdad? Hasta el año pasado estaba la obligación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, había establecido que todas las municipalidades deberían de contar con 2 plantas de tratamiento. Una para aguas residuales y la otra para aguas con sólidos, ¿sí? Ninguna cumplió y a última hora pidieron que se prorrogara, etcétera, etcétera, el plazo. Y el ministerio estableció que el plazo máximo es de 4 años, ¿verdad? A partir de este año y 3 años más. Tienen las municipalidades para elaborar o construir sus 2 plantas de tratamiento. Eso lógicamente es para beneficio del medio ambiente y evitar la contaminación de cuerpos de agua, ¿verdad? Y si no lo cumplen, pues serán acreedores a una multa de 100,000 quetzales. Eso repito, las multas que sí están pues a la orden del día, ¿verdad? Y eso es lo que sí se cumple. Entonces, por eso es que las municipalidades ahorita están viendo cómo inician el desarrollo de esto, porque hay multas para, por ejemplo, cuando existen los famosos basureros clandestinos. Todo esto se tiene que manejar y la única forma de poder irlo evitando es multando, ¿verdad? Incluso nosotros como ciudadanos de este país, guatemaltecos, entonces también tenemos que velar por tratar de ir acostumbrándonos a manejar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hay mucha gente que solo se suben al bus, comen y tiran todo por la ventanilla, ¿verdad? Hacia las calles. Entonces eso es lo que hay que ir tratando de cambiar a través de la educación para que nuestro medio ambiente no se deteriore cada día más, ¿verdad?
Dentro de este hay un cuestionario guía. Como repito, estos documentos se los voy a hacer llegar al WhatsApp, ¿verdad? Y estos pueden ser para preguntas para el examen final, pero estos tienen que ser resueltos con sus propias palabras, ¿verdad? O sea, ¿qué estrategias consideraría usted que sean útiles para Guatemala para reducir la carga del tráfico vehicular? O sea, sitúense ustedes en cada uno de los escenarios de las preguntas y las van contestando ahí. Tienen su banco de respuestas para que les pueda servir en el examen final. ¿Qué criterios se deben considerar para que se incremente el servicio colectivo y crear un parque de estacionamiento fuera de la ciudad? ¿Qué otras alternativas cree que se puedan considerar como sustituto del combustible fósil? Según su criterio, ¿cuál considera que sería el orden de pago de incentivos fiscales de acuerdo al tipo de combustible utilizado versus el volumen de producción? ¿Qué alternativas considera que se deberían tomar en relación a los vehículos del año 2010? ¿No deberían de circular en la ciudad, considerando que se va a facilitar el uso de vehículos híbridos como el uso de biocombustible? ¿Qué criterios se deberían tomar en la privatización al servicio de transporte, proporcionando mejores incentivos al que mejor lo preste? ¿Qué estrategias se deberían de considerar para que los incentivos fiscales y subsidios se tasen de acuerdo a las fuentes móviles, edad de los vehículos, tipos ligeros, medianos, pesados, por tipo de combustible, diésel o gasolina, área de mayor concentración de parque vehicular y otras categorías? En fin, tenemos estas 20 preguntas, ¿sí?, que están ahí. De esas vamos a elegir, obviamente, para el examen final. Entonces, para que ustedes empiecen a preparar ahí su banco de respuestas. Y repito, tienen que ser respuestas propias. No yo hago 5 y te las comparto, sino que tratemos de hacerlas utilizando nuestro criterio. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esa. Hay un reglamento que incluso lo tenía por aquí, que es de la Ciudad de México, y que es para tratar de controlar el, el uso de vehículos, ¿no? Y, ¿verdad? Y yo no sé si se ve esta, yo creo que no se ve, pero de todos modos se las voy a hacer llegar al chat, ¿bien? Eso es para evitar el uso, para ir reduciendo el uso del automóvil, ¿verdad? Creo que no. Ah, bien la vemos, ¿verdad? Y entonces esta era una guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas, ¿verdad? Y pues como ven, ellos ya crearon este tipo de manejo, porque también, imagínense ellos, casi la cantidad de personas que tenemos nosotros en el país la tienen en el Distrito Federal, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes eso. Entonces, eso les puede ir sirviendo también a ustedes como para tomar algunas referencias para su tipo de respuestas que vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a hacer llegar estos documentos al chat, ¿verdad? Y yo creo que ahí más o menos estamos con la clase de hoy. Y no sé si tienen alguna consulta. Estos documentos se los voy a hacer llegar al chat, repito, para que
lo podamos tener. Sí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Si no, pues aquí estaríamos. No hay tarea, estamos ya listos. Recuérdense que el 6 de junio están programados los exámenes finales. Definitivamente se van a hacer con las mismas consideraciones que se hicieron en el examen anterior, del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, yo les deseo feliz fin de semana, ¿verdad? Y nos vemos el otro sábado. ¿Estamos claros ahí? ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el otro sábado. Y lo que sí es que antes del examen, yo les voy a notificar de su zona, ¿verdad? Para que ustedes estén enterados de cómo vamos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, feliz fin de semana y nos vemos el otro sábado. Yo les agradezco y al no haber dudas, pues estamos ahí. Y de todos modos, si hubiera alguna duda que surgiera cuando tengan los documentos, igual la pueden hacer por el chat, por favor. Ok. Gracias, jóvenes. Entonces, feliz día.